Hola, soy Fabi y les comparto la segunda parte del capítulo 10, la música argentina, el folclore, dentro de la serie que estamos compartiendo de la historia de la cultura argentina, el conocimiento de las expresiones culturales y las artes en la República Argentina, un recorrido histórico desde los tiempos de la colonia hasta principios del siglo XX. La cultura de Argentina está marcada por el carácter multiétnico y multicultural de su población, el fuerte sincretismo de sus formas de expresión y una positiva valoración del progreso y la modernidad, en la que se conjugan, no sin conflictos, muchas identidades étnicas y un sentido de pertenencia a las culturas europeas y latinoamericanas. Con algunos aportes asiáticos y africanos, la cultura argentina tiene como origen la mezcla de otras que se encontraron durante los años de las inmigraciones. Comenzando por el principio, ¿no? En la colonización española, el aporte de criterios estéticos, técnicas, instrumentos característicos de la música europea. Ese mestizaje biológico y cultural que caracterizó a la colonia llevó al desarrollo de danzas, instrumentos y técnicas musicales propias, mestizas o criollas, que tendrían una influencia decisiva en el folclore argentino. Entre los aportes europeos más importantes se destacan la vihuela o guitarra criolla, el bombo legüero y un instrumento nuevo, el charango, una guitarrilla europea similar al tipe de las Islas Canarias, fabricada con el caparazón de un armadillo, de gran importancia para el folclore norteño andino. Entre los más antiguos ritmos folclóricos y coloniales se destacan la vidala y la vidalita, cantos de onda con influencia indígena prehispánica, originariamente sagrados y de proyección cósmica, derivadas de la baguala y el yarabí prehispánicos, acompañados por la caja andina o el bombo. Y aquí tenemos dichos instrumentos de aporte europeo, ¿no? La vihuela, la guitarra criolla, este nuevo instrumento, el charango, que está hecho con la caparazón del armadillo, todo esto de gran importancia para el folclore norteño andino. Y entre los más antiguos ritmos folclóricos coloniales se destacan la vidala y la vidalita, cantos de onda con influencia indígena prehispánica y como todo lo prehispánico, originariamente sagrados y con proyección cósmica. Todo esto derivados de la baguala y el yarabí prehispánicos, todo acompañado por la caja andina o el bombo. Aquí tenemos la caja utilizada para tocar la vidala, ¿no? Y una partitura de la vidalita del regreso, con un canto nativo muy distintivo. En las misiones jesuíticas, los guaraníes desarrollaron una música de estilo único, apoyada en el cordófono o arpa, y una especie precursora del acordeón. Las misiones guaraníes fabricaron todo tipo de instrumentos, órganos, arpas, violines, trompas, cornetas, clavicordios, chirimías, fagotes y flautas, y allí aparece el chamamé tradicional. Y en el sur de la colonia española, en el Río de la Plata, en la frontera con el territorio indígena, se desarrolló una música gaucha, de naturaleza individual, con presencia protagónica de la guitarra criolla y el canto solista. Entre las danzas se destaca el malambo, un zapateo masculino muy magistral, nacido a principios del siglo XVII. De gran importancia fueron las payadas, duelos de guitarras, canto entre gauchos. También en la zona del Río de la Plata, sobre fines del siglo XVIII, apareció el candombe, estilo musical y danza creada por los esclavos de origen africano, basados en ritmo de tamboril. En esta imagen estamos viendo la obra del gran Pedro Figari, un artista rioplatense que no corresponde, aclaro, a la época colonial, corresponde a las vanguardias rioplatenses, pero destaca este gran pintor, Pedro Figari, en la representación del baile del candombe. En la independencia y las guerras civiles aparece el pericón. La independencia abrió un periodo de creación de estilos musicales propios. La independencia de España trajo consecuencias muy importantes para el desarrollo de la música folclórica argentina, al igual que en los demás países hispanoamericanos. En los años inmediatamente posteriores a la Revolución de Mayo de 1810, que dio origen al proceso independentista, aparecen muchas de las danzas y estilos características del folclore argentino como el cielito, el pericón, el gato, el cuando, el escondido y el triunfo. En general se trata de estilos vivaces, picarescos, de raíz popular,
contrastaban con los estilos de salón preferidos por la cultura colonial española. El cielito fue el gran canto popular de la independencia, atraído por la revolución, vino de las pampas bonaerenses, ascendió a los estrados, se incorporó a los ejércitos y difundió por Sudamérica su enardecido grito rural. En todos los estilos surgidos en este periodo fue el gato el que alcanzó la mayor popularidad y se convirtió en el preferido de la cultura gauchesca. El gato, con estilo vivaz y picaresco, introdujo en la década de 1830 también las relaciones, un tipo de coplas humorísticas que los bailarines recitan al detenerse la música, que también se realizaron en el cielito, el pericón y los aires. En las décadas siguientes, las relaciones se combinarían con el aro-aro, característico de la cueca, un grito que pronunciaban los asistentes al baile o los músicos que tenían la virtud de suspender instantáneamente la música para dar paso a un momento de brindis o relaciones humorísticas. Esta costumbre de combinar el humor y la música pasaría en la segunda mitad del siglo XIX a la chacarera y el chamamé. De esta época data un personaje legendario, Santos Vega, que es el primer músico popular famoso del folclore argentino. Según la leyenda, Santos Vega era un payador tan extraordinario que se atrevió a payar con el diablo, y luego de lo cual desapareció para siempre sin que volviera a saberse de él. Ahí tenemos una imagen de Santos Vega en la publicación de una revista de época. Santos Vega, el payador. Y durante la inmigración europea está la dualidad tango y folclore. En la segunda mitad del siglo XIX aparece el tango. Desde entonces la música popular argentina se caracterizaría por la dualidad tango-ciudad, folclore-campo. La gran oleada inmigratoria sucedida entre 1880 y 1950, principalmente europea, influiría en la música popular argentina. Y estamos ilustrando lo que estamos contando con un fileteado porteño de Martiniano Arce, que integró la exposición de artes en Buenos Aires Corazones Vivos, organizada en su momento por la célebre Fundación Favaloro. Y en todas las regiones que mencionamos, el noroeste argentino, el noreste, la zona pampeana, la zona patagónica, la zona cuyana y la zona de centro, tenemos la zamba, la chacarera trunca, el escondido, el bailecito, la vidala, la chaya, el huayno, el gato norteño, la cueca norteña, la cueca cuyana, el gato cuyano, la tonada cuyano, la huella, el triunfo, la milonga, el chamamé, el rasguido doble y la canción del litoral. Entonces, el tango por un lado, el folclore por el otro, se diferencian bien ambas como músicas populares argentinas. El tango como música ciudadana, el folclore como música rural. Y durante muchas décadas y a través de la visión extranjera también, el tango se instaló como la música popular argentina. Postergó un poco el folclore, solamente al ámbito de las regiones locales que estamos viendo. Aclaro que tenemos dentro de la serie de la historia de la cultura argentina el capítulo correspondiente al tango que ya está disponible aquí en el canal para que lo puedan ver. Desde entonces el tango y el folclore aparecieron como formas diferenciadas y hasta encontradas de la música popular argentina. Destaquemos el tango como la música ciudadana, mientras que el folclore quedó identificado con la música rural. Y durante varias décadas, vuelvo a reiterar, el tango se instaló como la música popular argentina, postergando al folclore que permaneció aislado en los ámbitos locales de cada región. Un hermoso afiche, diríamos, para ilustrar el Día Nacional del Tango, que se celebra el 11 de diciembre en mi país, Argentina. Aquí tenemos una foto vintage de la gran oleada inmigratoria sucedida entre 1880 y 1950, principalmente europea. Influiría en la música popular argentina notoriamente. Y previamente a este periodo aparecen algunos géneros fundamentales del folclore argentino, como la chacarera, la zamba, la milonga campera o simplemente milonga, décadas antes de la milonga ciudadana, porque hay una milonga perteneciente al género más del tango, ¿no? Y la arunguita, ¿no? La chacarera, la zamba, la milonga campera, la arunguita. Y en la chacarera parece haber nacido a mediados del siglo XIX, en Santiago del Estero, en la localidad de Salavina, pero su origen histórico se desconoce en realidad. Se dice que fue en Salavina. En la chacarera se nota una influencia afro, sobre todo en su ritmo, por la población de afro-santiagueños traídos entre el siglo XVIII y XIX. La primera partitura de chacarera que se conoce la daría Andrés Chazarreta, que en 1911. Ahí vemos fotos de Andrés Chazarreta.
Para finales de la década de 1860 aparece la samba argentina, estilo nacional por excelencia, diferenciándose de la samba cueca, afroperuana, de la cual deriva ingresada a la Argentina entre 1825 y 1830 a través de Bolivia. La samba de Vargas es la más antigua de las que se tiene registro y fue posiblemente la primera en aparecer con las características de la samba argentina. Cabe decir que la cueca tiene casi el mismo ritmo que la samba, aunque con un tempo más rápido, por lo cual son géneros diferentes. Por el oeste, desde Chile, la cueca ingresa en Cuyo y en La Rioja, transformándose en cueca riojana. La cueca norteña o chilena seca se estableció en Jujuy, expandiéndose a Salta y Tucumán a finales del siglo XIX, aunque se la conoce en el noroeste argentino como chilena musical. Coreográficamente presenta diferencias con la cueca chilena, ya que es una versión más antigua de la cueca que ingresó a la Argentina desde Perú a través de Bolivia. En general se reserva el nombre de chilena para las cuecas bimodales. Y en la segunda mitad del siglo XIX aparece en el nordeste el chamamé, que adquirió este nombre en la década del 30, como resultado de la fusión de las músicas de los inmigrantes alemanes, polacos, ucranianos y judíos, principalmente por la polca y el shotis, con los ritmos de la cultura indígena guaraní y de las tradiciones afro-rioplatenses. El chamamé, el purajey o polca paraguaya serían el eje alrededor del cual se estructuraría la música litoraleña como una de las grandes ramas de la música folclórica argentina. Al igual que el tango, las danzas litoraleñas adoptaron una coreografía de pareja enlazada con libertad para los bailarines que se realizaban en bailantas populares. Desde entonces, el término bailanta se extendería por todo el país para designar los bailes populares. Y ya a finales de la década del siglo XIX, corresponden payadores famosos como el porteño afroargentino Gabino Ezeiza o el santiagueño José Enrique Ordóñez, llamado el Zunco Viejo. Por la misma época, el circo criollo, aparecido en la década de 1840, además de dar nacimiento al Teatro Nacional, solía incluir números de danzas folclóricas. Ahí a la derecha lo podemos ver a Gabino Ezeiza. Otra vez aquí, Gabino Ezeiza en Río Negro en 1891 en la foto de la derecha. Y abajo, el Circo Criollo fue el primer espectáculo que puso en juego algo de la identidad rioplatense, por haber sido el primero que dejó de imitar las artes provenientes de Europa. Iniciándose a mediados del siglo XVIII en Argentina y Uruguay, el espectáculo consistía en presentaciones en carpas que iban de un lugar a otro, siendo su significación destacada en todas las referencias al teatro rioplatense, sobre todo en relación con la actividad realizada de los hermanos Podestá, ya a finales del siglo XIX. Ahí vemos una daguerrotipo vintage de José Podestá como Pepino el 88, uno de sus personajes. Y en el resurgimiento del folclore, mencionamos nuevamente a Andrés Chazarreta, inició el resurgimiento del folclore argentino con sus históricas representaciones ya en 1906 en Santiago del Estero, interpretando la samba de Vargas, recopilada por él mismo, y en 1921 en el Teatro Politeama de Buenos Aires con su compañía de arte nativo. Ya desde fines del siglo XIX había comenzado un esfuerzo para recuperar el folclore como música nacional, impulsado por recopiladores como Ernesto Padilla, Andrés Chazarreta y Juan Alfonso Carrizo, o compositores cantores como Raúl Salinas, padre de la tonada cuyana, y la música folclórica comienza a divulgarse por el norte del país y para los años 20 ya estaba lista para proyectarse nacionalmente. El resurgimiento nacional del folclore se fue produciendo por etapas. El 25 de agosto de 1906, Andrés Chazarreta realizó un histórico recital de guitarra en el Teatro Cervantes de Santiago del Estero, que inició con la interpretación de la Zamba de Vargas, una canción popular anónima, probablemente la primera en tomar forma de samba argentina, a la que se le ha atribuido haber sido tocada durante la trágica batalla de Pozo de Vargas de 1867, provocando la victoria santiagueña que el propio Chazarreta recopiló tomándola. Ahí vemos una imagen, una pintura que muestra aquella cruenta batalla llamada la batalla de Pozo de Vargas.
En ese momento se denominaba música nativa, el término folclore, y música folclórica, para referirse a la música popular inspirada en ritmos pertenecientes al folclore, aparecía en los años 50 y el propio Chazarreta formó su compañía de arte nativo del norte argentino, que debutó el 19 de junio de 1911 con la que recorrería el país. Entonces hay que destacar, por un lado, la música nativa y por otro lado, la música folclórica. Y el Politeama argentino, aquí tenemos en este afiche, hoy viernes 18 de marzo, dice en 1921, debut y 4 funciones únicas, realidad, arte puro. Hablando de esta compañía de arte que funda Chazarreta y que recorre el país. Pero por entonces, ¿qué pasaba en Buenos Aires? Se constituyó en esta ciudad el centro de difusión masiva de la música argentina, debido a la vitalidad de su mundo del espectáculo, por ser la sede nada más ni nada menos de las compañías grabadoras de discos. Los primeros discos argentinos para gramófono se grabaron en 1902 y la sede de las principales radioemisoras, Buenos Aires fue la ciudad en la que se realizó la primera transmisión radial de la historia el 27 de agosto de 1920. A las 9 de la noche, Enrique Susini, que lo tenemos aquí en la foto superior, Luis Romero Carranza, César José Guerrico y Miguel Mujica en la foto inferior, lograron transmitir la ópera Parsifal de Richard Wagner desde la terraza del Teatro Coliseo de Buenos Aires, gracias a uno de los equipos que habían traído de Francia. A pesar de que pocas personas lo escucharon, el acontecimiento constituyó un hito que marcaría la historia de los medios de difusión en Argentina. ¿Recuerdan ese nombre? El nombre de Enrique Susini, un personaje fundamental. Mi padre, que trabajó en televisión toda su vida, en Canal 7, fue uno de los pioneros como personal trabajando en el Canal 7, fue director de cámaras, asistente. Me lo mencionaba con mucho cariño a Enrique Susini y al resto de este grupo tan increíble, ¿no? Guerrico, Carranza, Mujica. Si bien en los años de la década de 1910, el dúo Gardel-Razzano, que provenían del mundo de la payada y la milonga campera, integró su repertorio casi con exclusividad con canciones de base folclórica, como El Sol del 25, El Moro, El Pangaré, se considera que el momento clave del resurgimiento del folclore argentino fue la histórica representación que realizó Andrés Chazarreta en Buenos Aires el 16 de marzo de 1921 en Teatro Politeama, donde con gran éxito expuso sus recopilaciones de canciones populares, como la Zamba de Vargas, la López Pereira, compuesta por Artidorio Creseri en 1901, y la Telecita, entre otros. En 1925 grabaría para el sello Electra su primer simple con la 7 de abril y Santiago del Estero. Y por supuesto, a la derecha tenemos la imagen hermosa de Gardel, ¿no? Un disco de pasta en la mano. Y ya a partir, miren, de mediados de 1930, la oleada migratoria en Argentina, proveniente de ultramar, comenzó a decaer. A la par que se generó una gran oleada migratoria interna del campo hacia la ciudad y de las provincias, o llamado el interior, hacia Buenos Aires, la capital. Este último proceso llevó el folclore a Buenos Aires, especialmente, y preparó las condiciones para lo que se llamaría el boom del folclore en los años 50 y 60. El primer disco de Atahualpa Yupanqui, si hay célebre compositor y también magnífico ejecutante, fue Atahualpa, ¿no? El disco en cuestión es Camino del Indio del año 36. Yupanqui recién alcanzaría el reconocimiento popular en los años 60, 1960. La escasa importancia concedida a la música folclórica queda de manifiesto en una nota publicada por la revista Sintonía en el año 1935, titulada Recital Indígena por Radio Fénix, en la que se realizaba la crónica de la presentación de un joven cantante, decían, llamado Atahualpa Yupanqui. A ver, ¿qué nos dice? Agradable nota artística y no muy frecuente es la que se ha ofrecido por la emisora Fénix, el intérprete Atahualpa Tupanqui por Yupanqui, ¿no? La música indígena no ha tenido aquí una cabal manifestación hasta que el magnífico pianista argentino Valle la reveló en emotivas interpretaciones. La actuación de Atahualpa Tupanqui no puede ser sino elogiosamente comentada y es de esperar que el artista reafirme el comentario periodístico
y con una actuación sobresaliente. Bueno, Atahualpa Yupanqui, Atahualpa Tupanqui, como quieran, según lo hayan denominado en su momento, y un disco de pasta, Caminito del Indio, para ilustrar lo que estamos relatando. Aquí vemos una foto de Atahualpa Yupanqui, perseguido en Argentina fue y alcanza el éxito en París, al actual junto a Edith Piaf, el 7 de julio de 1950. Y en los años 40 se destacó el éxito nacional del grupo santiagueño Los Hermanos Ábalos, con Nostalgias Santiagueñas, De Mis Pagos y Chacarera del Rancho. Surgido este grupo en 1939 y la aparición de una generación de músicos clásicos que utilizarían en sus composiciones los estilos musicales del folclore argentino, especialmente a mencionar Carlos Guastavino y Alberto Ginastera. En esta década se generalizaron también los dúos folclóricos, el dúo Tormo Canales y otros como el dúo Benítez Pacheco, el dúo Hermanos Cáceres y el de las tucumanas, Vera Molina, y conjuntos como el exitoso Yasta Sumac, dirigido por el dúo riojano Velarde Vergara. Aquí vemos en la foto a los hermanos Ábalos. Y en 1942, los hermanos Ábalos alcanzaron la fama en todo el país al aparecer interpretando su carnavalito en la película La Guerra Gaucha, dirigida por Lucas de Mare, con guión del tanguero Homero Mansi, de origen santiagueño, y Ulises Petit de Murá. Realmente una película fantástica del cine de gloria argentino, La Guerra Gaucha. Y como precursores de la música litoraleña, se destacaron Emilio Chamorro y Osvaldo Sosa Cordera, con Anaí y Naranjerita, con actuaciones en Buenos Aires desde los años 20. El Tata Chamorro, así lo denominaban, fundó el conjunto Los Hijos de Corrientes en el año 1931, definido como Escuela Chamamecera. Grabó discos para RCA Víctor desde 1935 y aparece en películas como Cándida, del año 39, Prisioneros de la Tierra, del año 39 también, que estamos viendo aquí en el afiche a la derecha, y Tres Hombres de Río, una película más que maravillosa, Tres Hombres de Río, del año 1943. Sosa Cordero logró que su canción Anaí fuera incorporada al repertorio escolar de todo el país en el año 1943 y grabó discos en 1942 para el sello Odeón con el conjunto Osvaldo Sosa Cordero y sus correntinos. Bueno, aquí tenemos este hermoso afiche de Prisioneros de la Tierra, una magnífica película con dirección del célebre Mario Soffici. Y en 1942, Ernesto Montiel e Isaco Abitbol fundaron el legendario Cuarteto Santa Ana, que fuera el primero en alcanzar el éxito masivo. En los años 40 alcanzaría un éxito de difusión el chamamé Merceditas, interpretada por su autor, Ramón Sixto Ríos. Con el paso de los años se convertiría junto a Samba de mi Esperanza en la canción más popular de la historia del folclore argentino, que sí, si son argentinos y en la escuela nos hacían cantarnos así, Samba de mi Esperanza. El resurgimiento del folclore se manifestó también en la música clásica, con la aparición de compositores que comenzaron a incorporar ritmos y tonalidades de origen nativo en sus obras. Dos de ellos, Carlos Guastavino a la izquierda, Alberto Ginastera a la derecha en ambas fotos, expresaron dos grandes corrientes musicales frente al folclore. El primero, Carlos Guastavino, encontrando en los ritmos folclóricos un medio para una relación más directa con el gran público. Y el segundo, Alberto Ginastero, más clásico diríamos, buscando en los ritmos folclóricos inspiración para experimentar con nuevas formas musicales. Y Carlos Guastavino, desde fines de los años 30, desarrolló una notable obra encuadrada en el nacionalismo musical, relacionando íntimamente música clásica y música folclórica. Entre sus obras se destacan Arroyito Serrano, del año 1939, La Rosa y el Sauce, de 1942, el ballet Fue una vez, estrenado en el Teatro Colón en 1942, Suite Argentina, de 1942, Tres romances argentinos, estrenada por la Orquesta Sinfónica de la BBC en 1949, entre otras. Para Suite Argentina, Guastavino compuso también la música de una canción clásica
del repertorio hispanoamericano. Se equivocó la paloma, compuesta en 1941 con letra del poeta español Rafael Alberti, por entonces exiliado en Argentina. Y esta letra, y que da inspiración a canciones hasta de Joan Manuel Serrat, es maravilloso, ¿no? Dice, se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era el agua, creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, que las estrellas rocío, que la calor la nevada, que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. Hermosa realmente. Y de Alberto Ginastera destacamos desde su estilo menos popular, compuso en la misma época obras de inspiración folclórica como Danzas Argentinas Opus 2 para piano, 5 canciones populares argentinas, Las horas de una estancia, Pampeana número 1 del año 1947, Ollantay de 1947 también, pero fue en especial el estreno de la suite orquestal de su ballet Estancia en 1941 la que consagró al músico. Sí, fíjense, ahí tienen una imagen, una foto de un momento del ballet Estancia que tiene unos cuadros y unas escenas maravillosas musicales. Ballet en un acto, Estancia. En 1948, el disco simple Amémonos, publicado por RCA Víctor, interpretado por Antonio Tormo, vendió 1 millón de placas, superando incluso en venta los discos de tango de Carlos Gardel, por entonces que era el líder indiscutido Gardel de la música popular argentina. El éxito estaba indicando la popularidad creciente de la música folclórica argentina y anticipaba el boom del folclore que se desencadenaría poco después. En el año 1949, Buenaventura Luna, que está viendo la imagen, puso en el aire por Radio Belgrano un programa llamado El Canto Perdido, con el fin de realizar una antología bárbara, entre comillas, del canto perdido de las tradiciones argentinas, con intérpretes del grupo Los Manceros de Tulum. Al reivindicar lo bárbaro, Luna se oponía a la dualidad civilización o barbarie que había establecido Domingo Faustino Sarmiento, aceptado como un principio básico de la cultura oficial argentina, incluyendo la noción de barbarie, entre comillas, a la cultura folclórica de origen afro-hispano-indígena y paradigmáticamente a la cultura gauchesca. Simultáneamente, en un reportaje radial, Buenaventura Luna pone de manifiesto el sustrato sociocultural que estaba impulsando la cada vez más popular música de raíz folclórica. ¿Qué nos dice? Una forma de civilización puede derrumbarse y se derrumba, pero la cultura no. A la larga, el hombre siente la necesidad de buscarse en lo nacional, en sus cantares, en sus coplas, en lo que está ocurriendo en Buenos Aires. Los provincianos han dejado de ser provincianos vergonzantes y se han animado a entonar las canciones del terruño en todos los puntos de la gran capital. Se ha llegado al desencanto ante lo foráneo que abrumaba y como abrumaba, hemos llegado al verdadero nacionalismo, sin vinchas ni divisas, que se soñaba desde la época de la Organización Nacional. Buenaventura Luna nos comenta. Finalmente, el resurgimiento de la música folclórica se manifestó también en la aparición de los estudios e investigaciones sobre el tema, destacándose entre ellos las obras de investigadores como Carlos Vega, Isabel Aretz y Augusto Raúl Cortázar. Carlos Vega, que estamos viendo en la imagen, creó en 1931 el Gabinete de Musicología Indígena en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, que se organizaría como entidad autónoma en 1948 con el nombre de Instituto de Musicología, que llevaría su nombre a partir de 1963. Vega identificó y analizó los instrumentos nativos, los ritmos y danzas folclóricas de Argentina, difundiendo sus hallazgos en obras fundamentales como Danzas y Canciones Argentinas del año 1936, la serie Bailes Tradicionales Argentinos de los años 40, la música popular argentina de 1944, la música sudamericana de 1946 y los instrumentos musicales aborígenes y criollos de Argentina de 1946. También las canciones folclóricas de Argentina de 1963, entre otras publicaciones importantísimas y investigaciones importantísimas. Los chalchaleros, famoso grupo, ¿no? Los chalchaleros se instalaron como una de las principales
conjuntos clásicos del folclore argentino, junto a los fronterizos. En obras como canciones célebres como El Quiaqueño, Samba de Anta, la López Pereira, y de los cantores del Alba, otro grupo, la Felipe Varela, Tonada del Viejo Amor, Anocheciendo Zampa, Carpas de Salta. De los andariegos, otro más, El Cóndor Vuelve. De los de Salta, Flor de Lino y la Compañera. De los cantores de Quillahuasi, la Zamba de la Toldería. Los Tucutucu, Zamba de Amor y Mar, Candombe para José. Y los Nocheros de Anta, Zamba para no morir. Canción de Lejos, entre tantos otros principales grupos folclóricos argentinos tan destacados. Y por último, les muestro un mapa argentino de bailes folclóricos. La samba pertenece al NOA, al noroeste argentino. El chamamé al noreste argentino. La chacarera al centro de Argentina. El gato a la zona cuyana. La milonga a la zona pampeana y Santa Fe. Y el loncomeo a la zona patagónica. Bueno, espero que les haya gustado, inspirado este nuevo capítulo de la historia de la cultura argentina. Invito a ver los anteriores, invito a ver la parte primera, que habla justamente de los otros géneros musicales, y por supuesto a ver la del tango también, para poder completar este estudio musical de la historia de la cultura argentina. Y por supuesto los anteriores capítulos de esta serie. Muchas gracias y les invito a suscribirse a mi canal, a darme likes en los videos, a continuar en la búsqueda. Hay un repertorio grande de diferentes temáticas, siempre relacionadas con la cultura, la historia del arte, los estilos, la historia del mueble, la historia del diseño, las estilísticas variables. Bueno, esos son mis rubros. Muchísimas gracias. Hasta el próximo video, hasta el próximo capítulo.